Mi peor enemigo se convirtió en mi único aliado cuando más lo necesitaba y todos me traicionaron. Parte 1. Nunca imaginé que mi vida se convertiría en un juego de ajedrez, donde cada movimiento era crucial y cada decisión podía cambiar el rumbo de mi destino. Hasta ese momento, había vivido en una burbuja de relativa estabilidad, confiando ciegamente en las personas que me rodeaban. Pero todo comenzó a desmoronarse el día que descubrí que aquellos en quienes más confiaba me estaban traicionando de la manera más cruel. Había trabajado en la misma empresa durante casi una década. Comencé desde abajo, y con el tiempo me gané el respeto y la admiración de mis colegas, o al menos eso pensaba. Mi jefe, Arturo, siempre me había considerado su mano derecha, y mis compañeros de equipo me veían como el líder natural. No obstante, había una persona que siempre me miraba con recelo: Javier, el típico compañero que disfruta de sembrar discordia y que siempre estaba en busca de cualquier oportunidad para desbancar a alguien. La primera señal de traición fue sutil. Mi jefe empezó a ser distante. Evitaba las reuniones a solas y delegaba tareas importantes a otros miembros del equipo, especialmente a Javier. Lo que al principio pensé que eran decisiones estratégicas para involucrar más al equipo, pronto se convirtió en un patrón evidente. Javier, a quien siempre había considerado un rival, comenzó a ganar terreno, obteniendo reconocimientos que solían ser míos y ganándose la confianza del resto del equipo. Las sospechas se intensificaron cuando uno de mis proyectos más importantes fue saboteado. Durante meses había trabajado en una propuesta que podría haber significado un gran avance para la empresa. Sin embargo, el día de la presentación todo salió mal. Archivos corrompidos, datos incorrectos y la ausencia de documentos claves me hicieron quedar en ridículo ante la junta directiva. No tenía pruebas, pero sentía en el fondo de mi ser que alguien había intervenido deliberadamente para que fallara. Desesperado por encontrar respuestas, decidí confiar en aquellos a quienes consideraba mis amigos más cercanos en la empresa: Laura y Pedro. Ambos habían estado conmigo desde el principio, y siempre creí que podríamos superar cualquier obstáculo juntos. Les conté mis sospechas sobre Javier y el sabotaje en mi proyecto, esperando que me apoyaran y ayudaran a descubrir la verdad. Para mi sorpresa, su reacción fue fría. Intentaron convencerme de que estaba exagerando, que Javier simplemente estaba haciendo su trabajo y que debía dejar de lado mis paranoias. Algo en su tono me inquietó. Decidí investigar por mi cuenta, accediendo a correos antiguos y conversaciones que podrían revelar algún indicio de lo que realmente estaba ocurriendo. Lo que encontré fue devastador: una cadena de correos electrónicos entre Javier, Laura y Pedro, en la que discutían cómo manipular la situación para sacarme del camino. No solo planeaban desacreditarme frente a la empresa, sino que también habían estado robando mis ideas y presentándolas como propias. La traición venía de aquellos a quienes más apreciaba y confiaba. Estaba solo, o al menos eso creía. La situación me afectó profundamente. Sentía como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Las personas en las que había confiado ciegamente, las mismas personas con las que había compartido tantas experiencias y victorias, me habían apuñalado por la espalda. Mi mundo se estaba desmoronando, y el único que parecía estar ganando en esta situación era Javier. En medio de esta crisis, me enfrenté a una verdad brutal. Ya no podía confiar en nadie en esa empresa. Me encontraba atrapado en un entorno hostil, sin aliados y con la sensación constante de que todos estaban conspirando en mi contra. La soledad era asfixiante, y la presión de mantener las apariencias me estaba consumiendo. Estaba en una encrucijada, y aunque lo último que quería era darme por vencido, no sabía cómo salir de ese pozo en el que me encontraba. Pero justo cuando creía que todo estaba perdido, recibí una llamada inesperada. Una voz del pasado, una que nunca imaginé que volvería a escuchar, y mucho menos en esas circunstancias.
la voz de mi peor enemigo, alguien que no tenía motivos para ayudarme, pero que en ese momento parecía ser la única persona dispuesta a hacerlo. Mi peor enemigo se convirtió en mi único aliado cuando más lo necesitaba, y todos me traicionaron. Parte 2. El teléfono vibró en mi mano, y al ver el nombre en la pantalla, mi corazón dio un vuelco. Era Adrián, una persona que había sido una espina clavada en mi vida durante años. Nos conocimos en la universidad, donde éramos rivales acérrimos en casi todo, en las calificaciones, en los deportes e incluso en las relaciones personales. Siempre parecía que estábamos destinados a odiarnos, y ese sentimiento había persistido mucho después de que ambos tomáramos caminos separados en la vida. Adrián y yo habíamos tenido una serie de desencuentros que nunca se resolvieron, y nuestra enemistad se convirtió en una constante en nuestras vidas. Pero ahí estaba él, llamándome justo cuando mi mundo se desmoronaba. Mi primer instinto fue rechazar la llamada, ignorar su intento de contacto, pero algo dentro de mí me obligó a contestar. ¿Qué quieres?, le espeté sin molestia alguna en disimular mi desconfianza. Necesitamos hablar, respondió con una calma que solo aumentó mi suspicacia. No es lo que piensas, créeme, escúchame. Hubo una pausa tensa, y contra mi mejor juicio, accedí a escuchar lo que tenía que decir. Nos encontramos en un pequeño café, lejos de la oficina y de cualquier lugar donde alguien pudiera vernos. Mientras me dirigía al lugar, no pude evitar preguntarme qué era lo que Adrián quería, y por qué había decidido contactarme ahora, después de tantos años. Cuando llegué, lo vi sentado en una mesa al fondo, con una expresión que no podía descifrar. Parecía menos arrogante que de costumbre, casi vulnerable. Me senté frente a él, y durante unos momentos, ninguno de los dos dijo una palabra. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «Sé lo que está pasando en tu empresa», dijo, y su tono no tenía ni un rastro de burla. «Y sé que Javier, Laura y Pedro están detrás de todo. Están tratando de hundirte». Mi primer instinto fue la incredulidad. ¿Cómo sabía Adrián lo que estaba ocurriendo en mi vida? ¿Y por qué le importaba? Sin embargo, antes de que pudiera expresar mis dudas, él continuó. «Lo sé porque Javier me contactó hace un tiempo. Quería que me uniera a su, llamémoslo, plan. Pensaba que, debido a nuestra historia, yo estaría dispuesto a ayudarte a caer. Pero lo rechacé. Es un tipo peligroso, y no me gusta la forma en que hace las cosas». La revelación me dejó atónito. Adrián, el mismo Adrián que había competido conmigo en todo, había tenido la oportunidad de vengarse de mí y la había rechazado. ¿Por qué? «No entiendo», murmuré, aún intentando procesar lo que me estaba diciendo. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no te uniste a ellos?» Adrián soltó un suspiro, como si estuviera revelando una parte de sí mismo que había mantenido oculta durante mucho tiempo. «Porque, a pesar de todo, nunca quise que las cosas llegaran tan lejos entre nosotros. Competimos, sí, pero siempre pensé que había un respeto mutuo, por lo menos en cierto nivel. Lo que están haciendo ellos no tiene nada que ver con competencia, es pura traición, y no puedo ser parte de eso». Las palabras de Adrián resonaron en mi cabeza, y por primera vez en semanas, sentí un atisbo de esperanza. Alguien que no tenía ninguna razón para ayudarme. Alguien con quien había tenido una enemistad durante años, estaba extendiéndome la mano en el momento en que más lo necesitaba. Era irónico, casi ridículo, pero en ese momento, Adrián parecía ser mi única opción. «¿Qué sugieres que hagamos?», pregunté finalmente, dejando de lado el orgullo que me había mantenido alejado de él durante tanto tiempo. Adrián sonrió ligeramente, y por un segundo me recordó al tipo con el que solía competir, solo que esta vez estábamos del mismo lado. «Primero, necesitas pruebas. Algo que demuestre sin lugar a dudas lo que Javier y su equipo están haciendo. Y ahí es donde puedo ayudarte».
Tengo contactos, gente que puede acceder a información que tú no puedes. Si trabajamos juntos, podemos exponerlos y limpiar tu nombre. Era una oferta tentadora, pero también arriesgada. Confiar en Adrián iba en contra de todo lo que había creído hasta ese momento. Sin embargo, no tenía muchas opciones, y la alternativa era seguir siendo un peón en el juego de Javier. De acuerdo, dije, tomando la decisión más difícil que había hecho en mucho tiempo. Trabajemos juntos. A medida que discutíamos el plan, no podía evitar sentir un extraño sentido de camaradería con Adrián. La situación había forjado una alianza que jamás imaginé posible, y aunque aún sentía reticencia, sabía que necesitaba su ayuda para salir de este agujero. Estábamos en esto juntos, por más surrealista que sonara. Con una nueva determinación, me preparé para enfrentar lo que estaba por venir, consciente de que el camino sería largo y peligroso. Pero por primera vez en semanas, sentía que tenía una oportunidad de recuperar lo que me habían arrebatado, y lo haría con la ayuda de la persona que menos esperaba. Mi peor enemigo se convirtió en mi único aliado cuando más lo necesitaba y todos me traicionaron. Parte 3. La sensación de estar atrapado en un torbellino de traiciones y mentiras no desapareció de inmediato, pero al menos ahora tenía un propósito claro. La alianza con Adrián, aunque extraña e inesperada, me dio el impulso que necesitaba para enfrentar a Javier y su equipo. Mientras discutíamos los detalles del plan, no pude evitar preguntarme cómo habían cambiado las cosas entre nosotros tan drásticamente. La rivalidad que una vez definió nuestra relación ahora se transformaba en una alianza forzada por las circunstancias, y aunque la desconfianza aún estaba presente, ambos sabíamos que necesitábamos uno del otro. El plan de Adrián era simple en teoría, pero complicado en ejecución. Necesitábamos pruebas irrefutables de las actividades de Javier, Laura y Pedro, algo que no pudiera ser descartado como simples acusaciones sin fundamento. Adrián utilizó sus contactos en tecnología para acceder a correos electrónicos, mensajes de texto y archivos que pudieran demostrar el sabotaje y las maquinaciones en mi contra. Yo, por mi parte, empecé a recopilar todo lo que había documentado hasta ese momento. Errores inexplicables en proyectos, conversaciones sospechosas y cualquier cosa que pudiera apuntar hacia ellos. Una noche, mientras trabajábamos en mi apartamento, Adrián me mostró algo que había descubierto. Una serie de mensajes entre Javier y Laura que discutían abiertamente cómo iban a manipular las reuniones para que yo quedara como incompetente frente a la dirección. Habían creado un relato completamente falso sobre mí y estaban utilizando a Pedro como su principal testigo para corroborar esas mentiras. Ver esos mensajes me llenó de ira, pero también me dio la fuerza para seguir adelante. Esto es suficiente para empezar, dijo Adrián, con los ojos fijos en la pantalla de su portátil. Pero necesitamos más. Si vamos a exponerlos, debe ser algo tan grande que no puedan negarlo. Sabía que tenía razón. Aunque los mensajes eran incriminatorios, Javier era astuto y podría argumentar que todo se trataba de malentendidos o decisiones mal interpretadas. Necesitábamos algo que los atara de manera definitiva. Fue entonces cuando Adrián sugirió un movimiento audaz, uno que podría ser peligroso, pero que tenía el potencial de desmantelar todo el entramado de mentiras. ¿Qué pasa si los grabamos?, propuso. Una conversación donde hablen abiertamente sobre sus planes, sobre lo que han hecho y lo que planean hacer. Con eso, no habrá escapatoria. La idea era riesgosa, pero me pareció la mejor opción. Sabíamos que Javier y su equipo solían reunirse en un bar cercano a la oficina después del trabajo, un lugar donde se sentían lo suficientemente cómodos como para hablar sin tapujos. El plan era que yo me infiltrara en una de esas reuniones y llevara conmigo un dispositivo de grabación oculto. La idea de enfrentarme a ellos de esa manera me ponía los nervios de punta. Pero la presencia de Adrián a mi lado me daba una confianza que no había sentido en semanas.
La noche de la reunión llegó rápidamente. Adrián y yo nos encontramos antes para repasar el plan una vez más. Él me entregó un pequeño dispositivo de grabación tan discreto que podía esconderlo en mi chaqueta sin levantar sospechas. Me dio unas palmaditas en la espalda, un gesto que, viniendo de él, se sintió extraño pero reconfortante. Recuerda, dijo con seriedad, no tienes que sacarles toda la información en una sola conversación. Solo deja que hablen. Si les das suficiente cuerda, eventualmente se ahorcarán solos. Asentí, tratando de mantener la calma. Sabía que no podía dejar que mi ansiedad se notara. Cualquier indicio de nerviosismo podría arruinarlo todo. Entré al bar con una mezcla de determinación y temor, consciente de que esta podría ser mi última oportunidad para demostrar la verdad. Encontré a Javier, Laura y Pedro sentados en una mesa en el rincón más apartado del bar, con copas en la mano y risas fáciles. Me uní a ellos, fingiendo una actitud despreocupada. La conversación comenzó de manera superficial, como si nada estuviera fuera de lo normal. Hablamos de trabajo, de los últimos proyectos, de lo difícil que era mantener el ritmo en la empresa. Pero sabía que, tarde o temprano, llegarían al tema que realmente me interesaba. No pasó mucho tiempo antes de que Javier, aparentemente bajo la influencia del alcohol, comenzara a jactarse de lo que habían hecho. No mencionó nombres directamente, pero sus comentarios sobre cómo algunas personas habían sido fácilmente manipuladas fueron suficientes para hacerme hervir la sangre. Laura y Pedro se unieron a las risas, añadiendo sus propias anécdotas sobre cómo habían ajustado ciertos informes y sugerido ciertas decisiones para que todo saliera según lo planeado. ¿Y si lo descubren?, pregunté en un momento, intentando sonar más curioso que preocupado. Javier soltó una carcajada. ¿Quién? ¿Ellos?, dijo con desdén. Ni siquiera lo sospechan. Y si lo hacen, siempre podemos inventar algo más. Es fácil manipular a la gente cuando piensan que eres su amigo. Las palabras de Javier me hirieron profundamente, pero también me dieron la prueba que necesitaba. Seguí escuchando. Cada palabra grabada, cada risa guardada para el momento en que se presentaran las pruebas. No sabía cuánto tiempo más podría soportar estar en esa mesa, fingiendo que no me importaba lo que estaban diciendo. Pero finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, me excusé y salí del bar. Adrián me estaba esperando en mi apartamento, y cuando le mostré la grabación, una sonrisa triunfante se dibujó en su rostro. Lo habíamos logrado. Teníamos las pruebas que necesitábamos para desenmascarar a Javier y su equipo. Pero mientras celebrábamos nuestra pequeña victoria, un pensamiento inquietante cruzó mi mente. Aunque tenía a Adrián de mi lado, el enemigo aún era poderoso, y la batalla apenas comenzaba. Mi peor enemigo se convirtió en mi único aliado cuando más lo necesitaba y todos me traicionaron. Parte 4 y final. Con la grabación en nuestras manos, Adrián y yo sabíamos que teníamos una poderosa arma para desenmascarar a Javier, Laura y Pedro. Pero también éramos conscientes de que la jugada final debía ser cuidadosamente orquestada. Una vez expuesta la traición, no habría vuelta atrás. Decidimos planear cada detalle de cómo presentaríamos las pruebas, conscientes de que cualquier error podría darles la oportunidad de contraatacar. El primer paso fue preparar un informe detallado, que incluía no solo la grabación, sino también toda la documentación que había reunido. Adrián fue meticuloso en su enfoque, utilizando sus habilidades analíticas para organizar el caso de manera que fuera irrefutable. Mientras trabajábamos en esto, no pude evitar sentir una mezcla de gratitud y desconfianza hacia él. A pesar de todo, nuestra enemistad de años seguía pesando en mi mente, pero sabía que no podía permitirme dudar de sus intenciones ahora. Finalmente, llegó el día de la presentación. Decidimos llevar las pruebas directamente a la junta directiva, sin avisar a Javier y su equipo. Sabíamos que cualquier filtración previa podría darles tiempo para prepararse o intentar desacreditarnos. La tensión era palpable mientras caminábamos hacia la sala de reuniones.
Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, pero la presencia de Adrián a mi lado me daba una calma inesperada. Cuando entramos en la sala, todos los miembros de la junta estaban presentes, incluidos Javier, Laura y Pedro. Sus miradas eran de desconcierto al vernos allí, especialmente al ver a Adrián, quien no tenía ninguna relación directa con la empresa. Me senté frente a ellos, con Adrián a mi lado, y comencé a exponer nuestro caso. Primero, presenté la documentación. Describí cómo había notado los patrones de sabotaje, los errores inexplicables y las decisiones sospechosas que habían perjudicado mi trabajo. Mientras hablaba, podía ver cómo la inquietud comenzaba a apoderarse de Javier. Sabía que estaba empezando a darse cuenta de que algo andaba mal. Luego, llegó el momento crucial, la grabación. Al reproducirla, el ambiente en la sala cambió drásticamente. Las risas y las confesiones de Javier, Laura y Pedro se escucharon con claridad y el horror se reflejó en los rostros de los miembros de la junta. Intentaron interrumpirnos, alegando que la grabación era ilegal o que había sido sacada de contexto, pero las pruebas eran demasiado contundentes para ser ignoradas. Finalmente, uno de los miembros de la junta, un hombre mayor con años de experiencia en la empresa, levantó la mano para pedir silencio. «Es suficiente», dijo con firmeza. «Lo que hemos escuchado es inaceptable. Esta empresa no puede permitirse tener personas que actúen de esta manera. Javier, Laura, Pedro, están despedidos de inmediato. Se iniciará una investigación interna para determinar hasta qué punto han afectado los intereses de la empresa». Las palabras cayeron como una sentencia de muerte. Javier, Laura y Pedro se quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. Mientras se levantaban lentamente para abandonar la sala, Javier me lanzó una mirada llena de odio, pero también de impotencia. Había perdido, y lo sabía. Una vez que se fueron, el hombre mayor se volvió hacia mí. «Lamento que haya tenido que pasar por esto», dijo con sinceridad. «Pero su determinación para limpiar su nombre y exponer la verdad es admirable. La empresa necesita más personas como usted». Asentí, aún procesando lo que acababa de suceder. Habíamos ganado, pero el costo había sido alto. Me sentía exhausto, emocionalmente drenado por toda la experiencia, pero también aliviado de que la pesadilla finalmente había terminado. Después de la reunión, Adrián y yo salimos del edificio en silencio. Cuando finalmente estuvimos fuera, me volví hacia él. «Gracias», le dije sinceramente. «No habría podido hacerlo sin ti». Adrián esbozó una leve sonrisa, pero sus ojos reflejaban algo más, una melancolía que no había visto antes. «No te equivoques», respondió, su voz suave. «No lo hice por ti. Lo hice porque era lo correcto. Siempre hemos sido rivales, y siempre lo seremos, pero hay cosas más importantes que nuestras diferencias». Asentí, comprendiendo que aunque habíamos trabajado juntos, nuestra relación nunca sería una amistad en el sentido tradicional. Habíamos encontrado un terreno común, pero seguíamos siendo dos personas muy diferentes, con caminos que probablemente se separarían nuevamente. «Entonces, ¿esto es el final?», pregunté, intentando comprender el significado de nuestras acciones. Adrián me miró por un momento antes de responder. «No lo sé, pero al menos hemos cerrado un capítulo. Lo que venga después depende de ti». Con esas palabras, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Lo observé mientras se iba, sabiendo que este podría ser el último momento en que nuestras vidas se cruzaran de esta manera. Adrián había sido mi peor enemigo, y en mi momento más oscuro, se había convertido en mi único aliado. Era una realidad que nunca hubiera anticipado, pero una que me hizo ver la vida de una manera diferente. Regresé a mi apartamento esa noche, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La traición de mis antiguos colegas
había dejado cicatrices profundas, pero también me había enseñado una lección valiosa. Nunca subestimes a nadie, ni siquiera a aquellos que consideras tus enemigos. Porque en el momento más inesperado, ellos podrían ser la única mano dispuesta a ayudarte a levantarte. El ciclo se había cerrado, y aunque no sabía qué me deparaba el futuro, me sentía más fuerte, más sabio y más preparado para enfrentar lo que viniera. Y mientras me preparaba para dejar atrás esta etapa de mi vida, no pude evitar sentir un extraño respeto por Adrián, el hombre que, contra todo pronóstico, me ayudó a enfrentar la peor traición de mi vida.